Le eché una olla entera de agua hirviendo directamente sobre sus genitales mientras dormía borracho en el sofá. Los gritos despertaron a todo el vecindario. Quemaduras de tercer grado que cubrieron su entrepierna completa. Los médicos dijeron que el tejido estaba tan destruido que tuvieron que amputar. Mi padre perdió su pene, sus testículos y la capacidad de controlar sus funciones corporales por el resto de su vida. Y cuando la policía me arrestó, cuando me preguntaron por qué lo hice, les dije 4 palabras. Porque tocó a Emma, mi hermana de 6 años. La policía revisó su cuarto. Encontraron cámara escondida filmando su cama. Encontraron fotos en el teléfono de mi padre. Cientos de fotos tomadas mientras ella dormía. Y me soltaron esa misma noche, sin cargos. Porque incluso la ley entiende que hay líneas que cuando se cruzan, la justicia toma formas diferentes. ¿Sabes lo que se siente escuchar a tu hermana de 6 años preguntar, ¿por qué papá me toca cuando mamá no está? Ver el terror en sus ojos cuando menciona que papá le dijo que es su secreto especial. Sentir tu sangre convertirse en hielo cuando te das cuenta de que el monstruo vive en tu propia casa. Porque yo sí lo sé. Y en ese momento, mientras Emma me miraba con esos ojos de niña que no entiende por qué su propio padre la lastima, tomé una decisión. No iba a llamar a la policía. No iba a esperar meses de investigaciones mientras él seguía teniendo acceso a ella. Iba a terminar esto de la única forma que garantizara que nunca, jamás, pudiera tocar a mi hermana otra vez. Necesito que entiendan algo desde el principio. Yo no era niño violento. Nunca había peleado. Nunca había lastimado a nadie. Tenía 16 años, sacaba buenas notas, jugaba videojuegos con amigos. Era adolescente normal. Pero cuando descubrí lo que mi padre le estaba haciendo a Emma, algo en mí cambió permanentemente. Y la persona que vertió esa agua hirviendo no fue el chico que era antes. Fue algo nuevo, algo más oscuro, algo necesario. Mi nombre es Rune. Tengo 17 años ahora, y lo que voy a contarles es la historia completa de cómo protegí a mi hermana, cómo destruí a mi padre, y por qué el sistema decidió que hice lo correcto, aunque técnicamente cometí agresión brutal. Esta historia va a ser larga porque cada detalle importa. Porque quiero que entiendan exactamente cómo se llega al punto donde hervir agua y verterla sobre alguien parece no solo razonable, sino necesario. Empecemos desde antes. Desde cuando pensaba que teníamos familia normal. Papá trabajaba en construcción. Mamá era enfermera. Emma y yo. Vivíamos en casa modesta en suburbios. Nada espectacular, pero cómoda. Papá siempre fue distante conmigo. Nunca abusivo físicamente, pero tampoco cariñoso. Éramos más como compañeros de casa que padre e hijo. Me proveía lo básico. Nunca me golpeó. Pero tampoco me abrazó. Fue ausente emocionalmente. Con Emma era diferente. Desde que nació, papá estaba obsesionado con ella. Siempre quería cargarla, bañarla, acostarla. Mamá pensaba que finalmente había despertado su lado paternal, que tal vez tener hija había suavizado algo en él. No era suavización, era algo mucho peor. Los primeros 5 años de Emma parecieron normales. Papá era protector, tal vez demasiado. No la dejaba jugar con otros niños mucho. Decía que el mundo era peligroso, que la familia era lo único confiable. Cuando Emma cumplió 5, empecé a notar cosas extrañas. Papá insistía en seguir bañándola. Mamá decía que Emma ya podía bañarse sola con supervisión mínima. Papá insistía que necesitaba asegurarse de que lo hiciera bien. Papá la acostaba cada noche. Ritual que duraba 40 minutos. Puerta cerrada. Mamá y yo no podíamos entrar. Emma empezó a cambiar. Menos habladora, más retraída. Pegada a mamá constantemente cuando papá no estaba. Mamá notaba pero no conectaba puntos. Pensaba que Emma estaba pasando por fase. Niños pasan por etapas, decía. Yo tenía 15. Adolescente en mi propio mundo. No prestaba suficiente atención. Ese es un remordimiento que cargaré siempre. Si hubiera estado más atento, tal vez habría descubierto antes. Todo cambió una noche, 3 meses después del 6º cumpleaños de Emma. Mamá trabajaba turno nocturno. Papá, Emma y yo en casa. Eran las 11 de la noche. Yo estaba en mi cuarto jugando con auriculares. Escuché algo. Gritos débiles. Me quité auriculares. Silencio.
Pensé que imaginé, pero algo me molestó. Sensación en estómago. Algo estaba mal. Salí de mi cuarto. Pasillo oscuro, puerta de Emma cerrada, luz apagada. Me acerqué. Escuché voces. Papá hablando bajo, Emma sollozando. Abrí la puerta sin tocar. Y vi. Papá estaba en cama de Emma, sus pantalones abajo, Emma llorando, él diciéndole que se callara. Todo pasó en cámara lenta. Papá me vio. Intentó pararse, decir algo. No dejé que hablara. Me lancé sobre él. Por primera vez en mi vida golpeé a alguien, con toda la fuerza que tenía. Papá me empujó. Era más grande, más fuerte. Me tiró al piso, pero el ruido despertó a vecinos. Alguien llamó a policía por escándalo. Papá se vistió rápido. Salió de cuarto de Emma. Me dijo que me callara, que no había pasado nada, que yo malinterpreté. Emma estaba en su cama, llorando, temblando. Me senté con ella. La abracé. Le pregunté qué había pasado. Entre sollozos me dijo, papá había estado tocándola durante meses, desde que cumplió 6. Al principio solo cuando la bañaba, luego cuando la acostaba, y esa noche había intentado hacer más. Me dijo que papá le había dicho que era secreto especial, que no podía contarle a nadie, especialmente no a mamá, o mamá se pondría muy triste y sería culpa de Emma. Sentí rabia que nunca había experimentado, pero también terror, porque sabía que papá negaría todo, y sin evidencia sería palabra de niña de 6 años contra adulto. Policía llegó por el ruido. Tocaron puerta. Papá respondió. Explicó que su hijo adolescente había tenido pesadilla y gritó. Ya estaba todo bien. Policía se fue sin investigar más. Esa noche, después de que Emma finalmente se durmió en mi cuarto conmigo, me quedé despierto planeando. No podía simplemente decirle a mamá. Papá negaría, diría que Emma inventaba cosas, que yo malinterpreté. Sin evidencia concreta sería caos familiar, pero Emma seguiría en peligro. No podía llamar a servicios sociales. Sin evidencia física de abuso, investigación tomaría semanas, meses. Y durante ese tiempo, papá tendría acceso a Emma. Necesitaba evidencia. Prueba irrefutable. Durante siguiente semana, actué normal. Como si nada hubiera pasado. Papá estaba nervioso pero aliviado de que aparentemente lo había dejado pasar. Emma dormía conmigo cada noche. Le decía a mamá que tenía miedo de la oscuridad. Mamá pensaba que era fase. Pero yo planeaba, investigaba. ¿Cómo conseguir evidencia? Y entonces pensé, si papá había estado haciendo esto durante meses, probablemente había más. ¿Fotos? ¿Videos? Depredadores siempre documentan. Una tarde, cuando papá estaba trabajando, revisé su cuarto, su closet, su escritorio. Encontré teléfono viejo, escondido en caja de zapatos. Lo encendí. Estaba lleno. Cientos de fotos. De Emma. Durmiendo. Cambiándose. En baño. Todas tomadas sin que ella supiera. También videos. De papá acostando a Emma, la cámara escondida, capturando todo. Sentí náuseas viendo. Pero copié todo a USB, evidencia que necesitaba. Seguí buscando. Y encontré algo más. Cámara pequeña. Escondida en estante del cuarto de Emma. Apuntando a su cama. Papá la había estado filmando dormir. Tal vez más. Tenía suficiente evidencia para destruirlo. Pero necesitaba plan. Podía simplemente dárselo a policía. Papá sería arrestado. Procesado. Probablemente prisión. Pero juicios toman tiempo. Papá podría hacer fianza. Tendría acceso limitado, pero acceso. Y Emma tendría que testificar. Revivir trauma en corte pública. Decidí que no. No haría pasar a Emma por eso. Encontraría forma de terminar esto que no requiriera que ella sufriera más. Durante 2 semanas más, observé a papá. Sus rutinas, sus hábitos. Emma seguía durmiendo conmigo. Papá preguntaba por qué. Le decía que Emma había tenido pesadillas después de ver película de terror, que se sentiría mejor pronto. Papá aceptaba pero estaba frustrado. Podía ver su impaciencia. Quería acceso a Emma de nuevo. Mamá trabajaba turnos nocturnos 3 veces por semana. Martes, jueves, sábados. Papá siempre bebía esas noches. Se emborrachaba y se quedaba dormido en sofá alrededor de medianoche.
Ese sería mi momento. Un jueves, mamá se fue a las 6 de la tarde. Papá empezó a beber a las 8. Emma estaba conmigo viendo películas en mi cuarto. A las 11, papá estaba borracho. Intentó ir a cuarto de Emma. Vio que no estaba. Vino a mi cuarto. Exigió que Emma durmiera en su cuarto. Le dije que estaba viendo película conmigo, que la dejaría ir cuando terminara. Papá gruñó algo y volvió a sala. Escuché cuando abrió otra cerveza. A medianoche, Emma estaba dormida. La dejé en mi cama. Cerré puerta con llave desde afuera. Ella estaría segura. Bajé. Papá estaba desplomado en sofá, roncando. Botella vacía en piso. Fui a cocina. Puse olla grande con agua. La llené completamente. La puse en estufa a fuego alto. Mientras esperaba que hirviera, subí. Saqué el USB con evidencia. Lo puse en mi bolsillo. Por si acaso. Agua tardó 20 minutos en hervir completamente. Burbujas violentas. Vapor llenando cocina. Tomé la olla. Pesada. Caliente incluso a través del mango. Volví a sala. Papá seguía dormido. Posición perfecta. Pantalones flojos. Me paré frente a él. Olla en manos. Pensé en Emma. En su carita llorando. En por qué papá me toca. En meses de abuso. En fotos. En videos. En cámara escondida. Y vertí. Directamente sobre su entrepierna. Toda la olla. Litros de agua a 100 grados. Los gritos fueron inmediatos. Despertó instantáneamente. Intentó pararse. Cayó. Gritaba palabras incoherentes. Corrí arriba. A mi cuarto. Emma estaba despertando por los gritos. La abracé. Le dije que todo estaba bien. Que papá se había lastimado, pero que yo la protegería. Vecinos ya estaban llamando a policía. Escuché sirenas en minutos. Paramédicos llegaron primero. Entraron. Vieron a papá en piso. Quemaduras obvias. Empezaron tratamiento de emergencia. Policía llegó después. Me vieron con Emma. Preguntaron qué pasó. Les dije la verdad. Que vertí agua hirviendo sobre mi padre. Que lo hice porque había estado abusando de mi hermana de 6 años durante meses. Oficial me miró escéptico. Pero le di el USB. Le dije que revisara cuarto de Emma. Que encontraría cámara. Mientras paramédicos llevaban a papá a ambulancia, policía revisó. Encontraron cámara. Vieron contenido del USB. Su expresión cambió. De ver adolescente violento a ver algo completamente diferente. Me arrestaron técnicamente. Procedimiento. Pero no me esposaron. Me trataron diferente. En estación, detective me interrogó. Mujer de unos 40. Me preguntó por qué no había ido a policía con evidencia. Le expliqué. Que proceso tomaría meses. Que Emma tendría que testificar. Que papá podría hacer fianza. Que necesitaba terminar esto de forma que garantizara que nunca podría tocar a Emma otra vez. Detective escuchó. Luego dijo algo que nunca olvidaré. Como madre, entiendo. Como policía, técnicamente cometiste agresión. Pero off the record, ese hijo de puta merecía peor. Investigaron completamente. Revisaron teléfono, cámara, todo. Encontraron evidencia de meses de abuso. Fotos de Emma en posiciones vulnerables. Videos de papá en su cuarto de noche. También encontraron que papá había sido investigado antes. 20 años atrás. Por acusaciones similares con sobrina. Caso cerrado por falta de evidencia. El sistema había fallado antes. Y yo había decidido no dejar que fallara otra vez. Papá sobrevivió. Estuvo en hospital 3 semanas. Quemaduras de 3er grado en área genital completa. Tejido tan destruido que requirió múltiples cirugías. Perdió pene. Perdió testículos. Perdió capacidad de controlar vejiga e intestinos. Vive con bolsas de colostomía permanentemente. Y cuando salió del hospital, fue directo a prisión. Cargos de abuso sexual infantil. Posesión de material de abuso infantil. Otros cargos. 40 años sin posibilidad de libertad condicional. Mi caso fue diferente. Fiscalía tenía que decidir si procesarme por agresión agravada. Legalmente, había vertido agua hirviendo sobre alguien. Causé daño permanente. Técnicamente era crimen. Pero después de revisar evidencia,
Después de entender que actué para proteger a hermana de 6 años, después de consultar con psicólogos sobre trauma que Emma habría sufrido en juicio público, decidieron no procesar. Dijeron que actué en defensa de otro bajo circunstancias extremas, que aunque método fue brutal, motivación era protección de menor en peligro inmediato. Me soltaron sin cargos, sin registro criminal, libre. Mamá colapsó cuando supo todo. Se culpaba por no haber visto, por trabajar tanto, por confiar en papá, pero no era su culpa. Papá fue cuidadoso. Mamá trabajaba para mantenernos. Ella fue víctima de su engaño también. Emma está en terapia, procesando lo que pasó. Es difícil, tiene 6 años. Su cerebro no puede completamente entender por qué su papá la lastimó, pero está mejorando, lentamente. Tiene pesadillas menos frecuentes. Está empezando a hablar más, a jugar otra vez. Yo también estoy en terapia, porque aunque no me arrepiento de proteger a Emma, cargar con haber causado daño tan brutal a alguien, incluso a alguien que lo merecía, no es fácil. A veces tengo flashbacks. Ver el agua vertirse, escuchar los gritos, oler la carne quemada. Terapeuta dice que es trauma secundario, que mi cerebro está procesando violencia que presencié y causé. Es irónico. Protegí a Emma de trauma, pero heredé mi propio trauma en proceso. ¿Lo haría otra vez? Sin dudarlo. Emma está segura. Papá nunca podrá lastimarla. Eso vale cualquier pesadilla que tenga. Han pasado 14 meses desde esa noche. Emma tiene 7 ahora. Está en 2º grado. Tiene amigos. Sonríe más. Mamá cambió a turno diurno. Está en casa todas las noches. Somos solo los 3 ahora. Reconstruyendo. No es fácil. Emma pregunta por papá a veces. Le explicamos en términos que puede entender. Que papá hizo cosas malas. Que está en lugar donde no puede lastimar a nadie. Ella acepta eso. No pregunta más detalles. Esta es mi historia. La historia de cómo protegí a mi hermana, cómo destruí a mi padre, cómo el sistema decidió que hice lo correcto. Vertí agua hirviendo sobre mi padre. Le causé daño permanente e irreversible. Técnicamente cometí agresión brutal, y no me arrepiento, porque Emma está segura, porque ese monstruo nunca podrá tocar a otro niño. Si te impactó, dale like, suscríbete, comenta. ¿Hice bien? ¿Fue demasiado brutal? ¿Entiendes por qué no fui a policía primero? ¿Qué habrías hecho tú en mi situación? Cuéntamelo. Y si conoces a un niño siendo abusado, actúa, denuncia, protege. Porque el sistema no siempre funciona lo suficientemente rápido. A veces hermanos mayores tienen que convertirse en protectores, en ejecutores, en lo que sea necesario. Gracias por escuchar, por no juzgar sin contexto completo. Nos vemos en siguiente video. Cuídense. Y protejan a los más pequeños. Siempre.